Muy buenas tardes y bienvenidos a otro conversatorio del Centro de Reflexiones Públicas. En esta ocasión, la pregunta que nos convoca en el marco de filosofía y política es: ¿qué desafíos se pueden plantear a la política hoy en día desde la filosofía? Y para esta ocasión y para este tema tan interesante que nos convoca, tenemos invitados muy especiales, los administradores y creadores de la página de Filosofía y Humor, Camilo Pino y Claudia Luis. Así que primero darle una muy cordial bienvenida. Muchas Hola. gracias. Muchas gracias. Qué respuesta tan precisa y concisa. Me encanta que Y Max puso también, la manito así. Perdón. y también tenemos a quien también va a estar en esta conversación y discusión, en una polémica, es el director del Centro de Reflexiones Públicas, Maximiliano Yáñez, que también va a estar aquí aportando desde también el área filosófica. Entonces, para la dinámica del conversatorio van a ir interviniendo en el siguiente orden: primero Claudia, luego Camilo y después Max, la primera presentación o respuesta a esta pregunta, y después de eso vamos a dar paso ya al conversatorio propiamente tal, donde van a poder también en ese mismo orden ir haciéndose preguntas, precisiones o aclaraciones. Entonces, nuevamente la pregunta es: ¿qué desafíos se pueden plantear a la política desde la filosofía? Y entonces le damos la palabra a Claudia. Bueno, yo reflexionando acerca de esta pregunta, dije, ¿qué cosa más política y al mismo tiempo que se puede reflexionar desde la filosofía es la ausencia de diálogo en la democracia? Pareciera, y no me voy a detener en esto mucho rato, pero parece que la democracia es el método por excelencia de sociedad, no método, pero el orden por excelencia de sociedad que tenemos por lo menos en el mundo occidental. Eh, pero junto con ello, en el fondo, por muchas cosas buenas y positivas que puede traer, también tiene cosas negativas y en el fondo también es importante ser consciente de ellos para precisamente poder eh, contrarrestarlas. Entonces, reflexionando acerca de este tema, me percaté que la ausencia de diálogo parece que es algo sumamente característico de la democracia, por lo menos contemporánea, y esto lo podemos ejemplificar con Chile o con Estados Unidos, con el Reino Unido, con cualquier democracia en el fondo que podamos analizar hoy en día. Entonces yo escribí algo, ahora voy a leer un poquito, pero voy a intentar hacerlo un poco más ameno, para que no se me vayan las ideas. Bueno, el aspecto que yo quería resaltar hoy consiste en la ausencia de diálogo dentro de una democracia. Ante la pregunta ¿por qué se polariza tanto la política?, me gustaría dar una breve posible explicación, es decir, una posible explicación, pero breve. Todos sabemos que la democracia es un lugar donde hasta cierto punto caben todas las opiniones. Lo que caracteriza a la democracia es la diversidad. Pero no se trata de que en ella necesariamente quepan realmente todas las opiniones, sino que de facto hay un sinnúmero de aquellas. Parece que en la democracia nos jactamos de diversidad, pero al mismo tiempo parece que no hay mucho lugar a las opiniones diversas realmente. Parece que las queremos eliminar o acallar. Pero de hecho sucede que hay diferentes opiniones en una democracia. Hay personas que piensan distinto. Con esto quiero decir que las personas piensan lo que ellas quieren, pero pareciera haber un límite ante lo que es aceptado por una generalidad de personas. Lo políticamente correcto. ¿Y qué es lo políticamente correcto? Bueno, nada más que la opinión generalizada acerca de un cierto tema. Todo lo que esté afuera de este espectro de opinión queda en el ostracismo. ¿Y por qué rechazan lo que queda fuera de este espectro de opinión tan abrupta y agresivamente? Bueno, porque básicamente vivimos en una sociedad maniquea. Pero vamos de a poco. En 1834, creo, no me citen el año,
Alexis de Tocqueville, un noble francés, fue a Estados Unidos con la excusa de estudiar el sistema carcelario americano. Entre nos, no sé por qué necesitaba una excusa para viajar, quizás era por fondos que no eran fondos públicos, pero en realidad lo que él estudió, más que el sistema carcelario, fue el sistema democrático del país. Y él afirma que la real diferencia entre la Francia y Estados Unidos democráticos es que en la primera, el país se había vuelto democrático a lo largo de los años y por la fuerza, y en el segundo, es decir, Estados Unidos, era un sistema que había nacido de modo democrático. Es decir, en Francia gobernó la aristocracia por un tiempo, o sea, por mucho tiempo, y después por la fuerza se convirtió en un país democrático, y Estados Unidos desde que nació siempre fue democrático. Y entre una de las tantas características de este nuevo sistema es precisamente que los ciudadanos, preocupados por los asuntos privados, dejan de atender los asuntos públicos. Es decir, cosas sencillas como la política, el voto o la comunidad ya no son relevantes. Cada persona prefiere mejorar su situación socioeconómica en la vida a perder tiempo con otros asuntos en los cuales se puede encargar otra persona. Esto hoy en día se denomina individualismo, pero yo creo que parte más que por un individualismo, parte por una intención de prosperar en la vida, de mejorar tu estatus sociopolítico. Es decir, una persona pobre con esta democracia puede llegar a ser quizás un gran empresario si es que es con esfuerzo y trabajo. Después vamos a ver, o eventualmente, no lo voy a tocar acá, pero que eso se matiza mucho porque hoy en día sabemos que hay muchas cosas entre medio, además de poder ascender en la escala quizás social. Pero con esto suceden dos cosas. Por un lado, la actividad cívica disminuye profundamente. Esto puede verse hoy en día, por ejemplo, con la poca convocatoria de las elecciones. Y por otro lado, las personas solemos ser mucho más ignorantes respecto a ciertos temas y nuestra opinión pasa a formarse por aquello que piensa la mayoría. Esto variará según nuestros valores, pero en general tendemos a no pensar tanto por nosotros mismos, sino a pensar a través de los demás. Pareciera que es más cómodo cuando es otro el que se esfuerza por establecer los argumentos y yo solamente los utilizo sin saber realmente a qué se refiere. Pero me escudo en que sé lo que está pasando, pero sé de manera indirecta de lo que está pasando. Y si al desinterés por la sociedad cívica propio de la democracia le sumamos este maniqueísmo creciente que se ha dado por las redes sociales, nos enfrentamos a una sociedad que no quiere dialogar. Y aquí aclararé dos cosas. Primero, que por redes sociales no me refiero exclusivamente a las redes sociales, sino que pareciera que es una tendencia también propiamente democrática, pero las redes sociales definitivamente han aumentado este maniqueísmo. ¿Y qué es el maniqueísmo? Bueno, para aquellos que no lo sepan, fue una corriente filosófico-religiosa que surgió alrededor del siglo III, el año 250 por ahí, y una de las principales características, y sin duda una de las más notorias, fue considerar que hay un bien y un mal entitativos en el mundo. Es decir, hay cosas buenas y hay cosas malas, y no hay entremedios. Si situamos esta premisa en esta época contemporánea, tenemos que hay actos buenos y actos malos. Y creo que es un consenso más o menos común afirmar que todos actuamos en base a lo que creemos que está bien. En este sentido, cuando alguien realiza actos o piensa de un modo distinto a mí, es fácil decir que es malo en contraposición a lo que yo estoy haciendo, que es bueno. Y aquí toco un poco el tema de las redes sociales, porque esto se ayuda este maniqueísmo tiene mucha ayuda de los algoritmos de redes sociales, donde solo muestran lo que yo quiero ver y cómo quiero verlo, precisamente para que permanezca más rato en cualquier red social. Por ejemplo, Instagram me va a mostrar
Por ejemplo, si yo fuera a Palestina, me va a mostrar más videos pro Palestina y cómo los israelitas eh, son lo que son en el fondo, y si yo soy judío, probablemente me va a mostrar una versión opuesta. Entonces, cuando terminamos uniendo estos dos puntos, es decir, el maniqueísmo versus esta indiferencia hacia los asuntos públicos propios de la democracia, quedamos en una sociedad, o quedamos, perdón, con una sociedad profundamente fragmentada y con ausencia de diálogo entre las personas que piensan diferentes. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque somos intolerantes. No nos damos cuenta de que nosotros también somos intolerantes. Perdón, me equivoqué, es decir, porque el resto es intolerante, pero nosotros no nos damos cuenta de que nosotros también somos intolerantes. Para poder construir una sociedad democrática propiamente tal, una sociedad que se construye a través de las diferencias y que dialoga y que negocia entre las diferentes posturas que hay en ella, tenemos que realmente ser conscientes de este desafío y dejar de permitir que este maniqueísmo se introduzca en nuestras convicciones y en nuestra idiosincrasia para poder dar paso a una sociedad realmente del diálogo. Y eso en el fondo lo que yo tenía preparado. Sé que da para mucho más discusión, pero como eran 5 minutos, quise atenerme y decirlo brevemente y después conversar al respecto. Muchas gracias, Claudia. Y damos paso ahora, después vamos a, con las preguntas, seguir profundizando esos temas. Yo ya dejé anotado varias cosas. Y le damos paso a Camilo Tocayo para que también exponga lo que haya estado reflexionando también respecto de esta pregunta sobre si los desafíos que puede plantear a la política la filosofía. Adelante, Camilo. Invitación, muchas gracias, todo eso. Bueno, denme un segundo, estoy poniendo acá un reloj para cuánto me demoro. Y efectivamente, gracias a la pregunta que nos convoca el día de hoy, la pregunta es un poco, ya, ¿qué podemos decir desde la filosofía a la política? ¿O qué pregunta o qué elemento relevante podemos enunciar? Cosa de que, no sé si la palabra es nutrir el pensamiento político, quizá para muchos políticos sea hacer una zancaída, porque muchas veces las preguntas filosóficas no vienen a resolver cosas, sino que a causar más problemas. Yo creo que va un poco por ahí. Y el día de hoy quiero mencionar una en particular que varios filósofos han enunciado en las últimas décadas. Yo creo que cada vez tiene más protagonismo en el debate actual, pero como todos sabemos, la filosofía, lo que a veces se piensa en la universidad, se demora varios años en pasar un poco a la sociedad en general. Y esto un poco el problema que yo llamo de la comunidad, que esto lo estuve leyendo hace muy poco, le estaba repasando la ética a Nicómaco y me saltó a la cabeza un poco este tema, el problema de la comunidad. Primero, ¿por qué es relevante? Como que yo te glosé un poco mi intervención en una serie de preguntas. ¿Por qué es relevante el problema de la comunidad? Porque muchos de nuestros problemas sociales actuales de la política radican en el concepto de individuo o de cierto modo remiten estrictamente a la relación del individuo con el Estado, el individuo con la sociedad, el individuo con el poder político, como ustedes quieran verlo. Entonces, está generalmente la idea de que en la actualidad todos los problemas remiten un poco al individuo. El problema de la identidad, el problema de la libertad, el problema de la seguridad, etcétera, siempre es individuo versus Estado, por ejemplo. Y lo otro es porque hay toda una política de la identidad que Mark Leland lo enuncia en uno de sus libros. También otro libro muy interesante sobre este tema que es The Call of the American Mind. Y nosotros de a poco en Latinoamérica nos hemos visto afectados justamente por todo este tema de que, por ejemplo, la universidad sea una cápsula donde nadie le haga daño a nadie, donde ciertas lecturas sean prohibidas, etcétera. Y todo, aunque no lo parezca a primera instancia, también es un problema sobre la individualidad, sobre el individuo respecto de la comunidad, por así decirlo. Esta es simplemente una versión mucho más dura, más hardcore del concepto de individuo, que es el tema de la identidad en específico. Entonces, ¿de dónde viene el problema? El problema viene que la filosofía, para así decirlo, moderna, filosofía política moderna, el concepto fundamental de la sociedad es el individuo, desde que se establece el problema del estado de naturaleza, que es el Hobbes, Locke, Rousseau y otro tipo de pensadores. Si se fijan, la estructura fundamental siempre va a ser el individuo, y el correlato último de toda la política moderna es el tema del individuo. Y para bien o para mal, la política moderna es justamente del individualismo.
justamente el sistema de mercado, un sistema de cierto modo individualista, porque se basa en ciertas premisas de Locke, por así decirlo, que también acepta más o menos esta tesis de que lo último, como lo más analítico en un sistema kantiano, es decir, el último eslabón que podemos conocer sucintamente debería ser el individuo. Y lo propio de nuestro mundo que nos toca vivir nosotros ahora es justamente la profundización en la individualidad. Esto que algunos llaman la modernidad tardía, no es solamente de individualidad, sino individualismo estrictamente dicho. Entonces, ¿cómo podemos abordar los problemas relacionados al tema de los individuos? Yo digo, y justamente por esto yo hablo del tema, la pregunta por la comunidad, es qué rol juegan las comunidades en el discurso político. Muchas veces también en la política actual, que también es individualista, hemos hablado acerca de las comunidades intermedias, el rol de las empresas, el rol de las instituciones, etcétera. Pero yo no me refiero justamente a esas entidades que, por ejemplo, cuando uno piensa en Locke, cuando Locke define, por ejemplo, qué es una comunidad religiosa, qué es una iglesia, dices la suma de individuos. Sigue siendo más o menos una pregunta acerca del individuo, pero esta es justamente una pregunta acerca de la comunidad como un ente del cual se desprenden específicamente ciertos derechos y deberes o responsabilidades. Eso es lo interesante del asunto. Entonces, para esto, yo lo estaba pensando mucho desde un acercamiento aristotélico, que es justamente donde estos autores que estaba comentando, como McIntyre, por ejemplo, por tomar a alguien del mundo anglosajón, enuncia de nuevo el problema de la comunidad. Entonces, ¿qué ganamos desde esta perspectiva? Como les dije, la modernidad empieza con el problema de la individualidad, el problema del sujeto como referente del problema político, y en Aristóteles, obviamente no es el individuo el puntapié de la sociedad, porque para Aristóteles la comunidad es connatural al individuo. Por eso en Aristóteles no hay una pregunta así como el estado de naturaleza, no hay una retrotracción hasta este momento previo a la sociedad, porque Aristóteles dice, mire, somos como, no sé, los perros siempre andan en manada, podría ser, o las abejas, por así decirlo. Somos de ese tipo de animales que viven en comunidad. Entonces la pregunta por el individuo, o cuál es la naturaleza del individuo, o la naturaleza presocial del ser humano, carece de cierto modo de sentido, por lo menos para Aristóteles. Y por eso para Aristóteles el concepto de comunidad es fundamental, porque nosotros nos hacemos en sociedad. Entonces, en la polis, la comunidad es sustancial para la reflexión política, no es posterior, no es algo que limite la libertad del individuo, sino que es justamente donde se realiza la teoría más o menos aristotélica. Entonces, por eso, la introducción del problema de la comunidad, o que reflexionemos nosotros qué es la comunidad, viene a echarle un aire muy importante a las reflexiones políticas o los problemas políticos contemporáneos que parecían reducirse al individuo-estado, o individuo-comunidad, o individuo-sociedad, o individuo-universidad, perdón. Justamente acá el problema de la comunidad. Voy a mencionar simplemente un ejemplo para que quede más claro y como para ir terminando, el ejemplo de la meritocracia, que ahora se discute mucho. La meritocracia que ha tenido un lugar privilegiado generalmente en las reflexiones liberales, las reflexiones individualistas generalmente en el mundo contemporáneo, como uno de los ejes por los cuales hemos, por ejemplo, salido de la pobreza, muchos tipos de personas, en la actualidad está siendo muy criticado. Pero como el problema de la comunidad viene a echarle un poco luz al asunto, porque parece que para cierto grupo de política, en especial los liberales más clásicos, atacar el concepto de la meritocracia es atacar la idea de las capacidades del individuo, por ejemplo, de salir por sus propios méritos, por ejemplo, la pobreza. Y que parece que cualquier tipo de alternativa a la meritocracia es siempre, por ejemplo, una política de la masa, por ejemplo, una política en que el individuo se vuelve un medio para un fin, por ejemplo, el medio para los logros del Estado, para el logro de un partido, etc. Entonces parece que, de cierto modo, la pelea está subsumida al individuo o a la comunidad. Y obviamente a los liberales no les parece ceder en ningún punto respecto de las posibilidades que tiene el individuo de su actuar. Pero cuando ingresamos el problema a la comunidad aristotélica, empieza a aparecer algo muy interesante, que justamente la comunidad nos puede dar respuesta a este problema, porque como el individuo no es la pieza última de la sociedad, sino que es la comunidad, podríamos decir que sin, de cierto modo, dañar al individuo, sin ir contra su dignidad o su libertad, podemos entregar o podemos dar restricciones a las posibilidades del individuo. Por ejemplo, cuando uno aborda temas como si deben estar los domingos los cines abiertos. Poner un ejemplo bastante simple. O temas relacionados, por ejemplo, qué queremos nosotros como comunidad. O si qué tenemos que hacer con temas como el ecologismo. Podemos restringir, o un problema muy evidente para nosotros, podemos restringir el uso de bolsas plásticas en los supermercados. Para muchos liberales, obviamente, sería algo que atentara contra la libertad misma de los individuos y su derecho a usar bolsas si quieren o no. Pero la pregunta, ¿qué discurso tenemos? Si no queremos caer
en un estatismo para poder aceptar la idea de que no debemos usar, por ejemplo, bolsas de plástico, justamente Aristóteles echa una luz diciendo, sin caer en una especie de estatismo, sin caer justamente en estas otras teorías que están en el otro extremo, y sin dar el brazo a torcer y sin criticar específicamente la línea liberal, la comunidad tiene un valor muy importante, la comunidad tiene un valor que no se puede ceder porque es donde nosotros vivimos, donde nosotros nos hacemos, donde nosotros, por así decirlo, nos realizamos, y por eso nosotros como individuos no podemos pasar a llevar, por ejemplo, los intereses o los beneficios de la sociedad. Como les dije, todo esto solamente lo podemos entender en una clave aristotélica. Y por eso yo creo que es un poco el elemento que puede entregar últimamente la filosofía a la reflexión política, la pregunta por la comunidad, como decía. Entonces, para cerrar un poco el ejemplo, cuando nosotros decimos efectivamente no tenemos que usar bolsas de plástico o tenemos que hacer ciertas acciones o llevar a cabo ciertos proyectos de carácter ecológico, muchas veces vamos a ver que esos proyectos parecen, de cierto modo, atentar contra el individuo. Esto lo quería un liberal más extremo. Pero justamente nosotros podemos responderle desde Aristóteles a ese liberal, es que no, es que justamente para que ese individuo pueda tener todos sus goces de individuo, necesita una comunidad sana donde él se pueda hacer. Y es por eso mismo que la comunidad no es posterior al individuo, de cierto modo lo antecede, de cierto modo es en la comunidad donde nosotros podemos ser individuos. Entonces hay unos respetos, hay unos márgenes, hay una dignidad específica o unos derechos específicos, por así decirlo, de la comunidad de las cuales tenemos que reflexionar y que, como les dije, se desprenderían ciertas responsabilidades que tenemos nosotros como individuos y que por más que yo quisiera o por más que mi proyecto personal quisiera ir sobre ella, no las puedo romper porque efectivamente la posibilidad de que mi proyecto personal se realice necesita de esa comunidad en la que todas nuestras vidas sean alcanzables o nuestros objetivos sean alcanzables. Muchas gracias, con eso cierro mi tema acerca del rol de la comunidad en la política contemporánea. Muchas gracias, Camilo. Y ahora damos paso a la última presentación para después pasar a las preguntas, la presentación de Maximiliano Yáñez. Adelante, Maximiliano. ¿Se escucha? Perfectamente. Perfecto. Bueno, cuando hablaba la Cali, se me vino a la mente el diálogo de Platón, el Critón, porque en el fondo cuando pensamos en la democracia, que es como el régimen de gobierno que hoy en día consideramos como el evidentemente correcto o aparentemente correcto, uno de los grandes males que ha provocado la democracia, yo diría, es la idea de que en el momento en que empieza a igualar las condiciones de los ciudadanos y crea la ilusión de que todos deben participar en la vida pública, ¿qué sucede ahí? Bueno, ahí cualquier persona puede participar de la elección de un acto político y cuando cualquier persona elige un acto político, lo que pasa es que aparece la opinión como criterio para funcionar en la sociedad. O sea, cuando aparece la opinión, ¿qué sucede? Ya da lo mismo si el sujeto sabe o no sabe algo respecto a lo que sucede dentro de la comunidad política o dentro de la sociedad política, sino que, ¿qué sucede? Cualquier cosa puede ser afirmada y lo que aparece es el criterio de la mayoría. Y en ese respecto, el diálogo, el Critón, hay una parte donde Sócrates es bastante preciso en explicar el problema de esto y dice, ojalá, Critón, que los más fueran capaces de hacer los males mayores, para que fueran también capaces de hacer los mayores bienes. Eso sería bueno. La realidad es que no son capaces ni de lo uno ni de lo otro, pues no siendo tampoco capaces de hacer a alguien sensato ni insensato, hacen lo que la casualidad les ofrece. En el fondo, el gran problema que hay con el criterio de la mayoría es que la mayoría no tiene idea de qué es lo que hay que hacer. La mayoría simplemente actúa por azar. ¿Y por qué? Porque la mayoría funciona bajo un criterio de la opinión. Y el problema de la mayoría es que no hay un discurso racional de base. Ojo, esto no significa en ningún momento que la mayoría no tenga nada que decir, sino que lo que significa es que las respuestas que da la mayoría no pueden ser criterio de nada.
O sea, en el fondo podríamos decir, en los movimientos del 18 de octubre, evidentemente la gente vio un problema en la sociedad y se movilizó en torno a ese problema. Pero vayan a preguntarle a esos 2 millones o 3 millones, no sé cuántos millones que marcharon, por qué está marchando, presiónenlo un poco y pregúntenle qué es un derecho humano y ánimo con conseguir una respuesta. Entonces, en ese contexto, el problema de creer que la mayoría es criterio de algo es que convertimos a la política en una masa de opiniones que puede estar cambiando constantemente. Pero la mayoría se puede equivocar, como también puede estar en lo correcto. Por lo tanto, lo que hay que hacer, y estaría de acuerdo con lo que dice la Cari, es volver al diálogo, ¿no? Pero un diálogo donde ofrezca justamente un conjunto de discursos racionales que nos permita discutir sobre cuáles son los bienes que deben estar en la comunidad política. Porque cuando perdemos la noción de un bien dentro de la comunidad política, cuando ya no podemos hablar de bien y mal, bueno, ánimo con sacar algo. Es más, si no podemos hablar de bien y mal, ya la ética, ni la justicia, ni la política, todo pierde sentido, ¿no? ¿Para qué vamos a discutir qué es lo mejor? Si el bien y el mal ya carecen de sentido. Entonces, el gran problema que tenemos hoy en día es el problema en que no nos damos cuenta que en la base de todo discurso político debe haber o se presupone un discurso racional y lo que hay que hacer es evidenciar cuál es ese discurso racional y si ese discurso racional nos va a poder llevar a lo que muchas veces en filosofía política se llama una vida buena. Entonces, lo que yo diría, que intentaría más tarde hablar sobre eso, es el problema que hay en las sociedades contemporáneas en funcionar bajo una lógica del populismo. Porque cuando funcionamos bajo lógicas populistas, bueno, ¿qué sucede? Ya no hay mucho más que discutir sobre cuáles son los bienes que hay que conseguir en la sociedad. Y el problema es que constantemente estamos buscando rescatar bienes en la vida social. Y con esto cierro. El gran problema, dicho de otra manera, sería creer que existe una neutralidad moral dentro de la sociedad, pero la neutralidad moral realmente nunca existe. O sea, cuando yo digo el Estado no debe intervenir en el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo, bueno, ahí hay una posición moral específica en la parte del Estado cuando decide no intervenir. ¿Cuál es esa decisión moral específica? Esa decisión es lo que prima, el principio de moralidad que prima es la autonomía y por lo tanto ese va a ser el principio que va a ser defendido. Por lo tanto, la neutralidad moral, que en última instancia sería lo que se trata de defender, es siempre una posición moral específica. Y como la neutralidad moral es siempre una posición moral específica, bueno, entonces, ¿qué hacemos? Busquemos cuáles son aquellas posiciones morales que vale la pena defender, si es que siempre estamos defendiendo o presuponiendo una posición moral. Y no caigamos en esos juegos infantiles de defender la opinión de la mayoría simplemente porque son una gran cantidad de personas, porque la mayoría se puede equivocar. Eso simplemente para pasar a la discusión. Muchas gracias, Maximiliano. Entonces, ahora pasamos a el momento de las preguntas, intervenciones, precisiones que tenga que hacer cada uno de ustedes y partimos con Claudia. Mi primera pregunta, más que pregunta, quizás es una observación, y en concreto quizás acá en Chile, respecto al desarrollo sostenible. Esto es para Camilo, por cierto. La postura de la comunidad, yo estoy de acuerdo con que hay que tener una vuelta a la comunidad, pero de algún modo las empresas son gran parte de esa comunidad. Es decir, ¿quiénes seríamos nosotros, por ejemplo, sin la pasta de diente de Colgate, o el hilo dental, o la salsa de tomate eh, en estos doy pack, que no son reciclables, por cierto? Y parece, con tu ejemplo en el fondo de las bolsas desechables que se eliminaron en el fondo a los individuos, parece que el Estado prefiere
ponerle estas restricciones más fuertes a los individuos y a las empresas parece que las deja salirse mucho más con la suya, es decir, ante el impacto que podrían tener en el fondo estos cambios quizás hacia un desarrollo más sostenible, el Estado parece que prefiere en el fondo coartar un poco más la libertad de los individuos, que por cierto ya venían haciendo un gran trabajo o por iniciativa propia, y a las empresas parece que continúa dejándolas salirse con la suya. Con esto me refiero, por ejemplo, a el típico ejemplo de el antigrasa que viene en el paquete ese con el spray, que se compra una vez, ese paquete sí es reciclable y el repuesto de ese paquete viene en un doy pack que no es reciclable. Entonces parece que hay un greenwashing, como se llama, para hacer creer al consumidor que efectivamente está haciendo algo quizás más amigable con el medio ambiente cuando en realidad no lo está haciendo. Mi pregunta en concreto, y dejando de lado esta introducción, es: ¿cómo crees que se podría solucionar este problema de la comunidad, incluyendo conscientemente a las empresas dentro de esta comunidad que en estos momentos está en una crisis medioambiental sumamente importante? Y si crees en el fondo que quizás lo que estoy diciendo es un poco absurdo o bien tiene sentido, o sea, en el fondo me gustaría saber un poco tu opinión respecto a eso. Mm. Bueno, en la política moderna, justamente lo que en estas categorías de individuo-estado, por así decirlo, siempre apareció el concepto, por ejemplo, la sociedad civil, que hay muchos libros respecto a este tema, pero justamente también, bueno, todo el tema de ¿cómo diríamos? Las subvenciones, que también es un tema que se ha debatido mucho, especial antes de la del nuevo cambio constitucional y todo eso, que justamente cuál es el rol, por ejemplo, que juegan los privados, cuál es el rol que juegan las comunidades. Yo creo que, de cierto modo, esa reflexión que se acerca de cierto modo al tema de la comunidad y donde aparecen estos problemas que tú recién mencionabas, son concepciones que todavía siguen siendo estrictamente individualistas. Es decir, el concepto de la sociedad civil aparece justamente como una respuesta, bueno, está Tocqueville por ahí en más o menos la mayor parte de su obra, pero justamente dentro de la lógica del individuo, como si aparecieran de cierto modo comunidades, pero nunca toma efectivamente el problema de la comunidad como si fueran entes de verdad. O sea, pasa algo, o sea, son entes de verdad, todo eso, pero no tienen el mismo estatuto que tendría en Aristóteles, donde son fines en sí mismos. Yo creo que esa es la diferencia. Realmente la política contemporánea, en Locke, en Hobbes, no se puede pasar a llevar, por ejemplo, los derechos del individuo aunque esté en una comunidad, por ejemplo, en una iglesia, por poner un ejemplo. Lo cual es muy bueno también, porque ese individualismo contemporáneo tiene grandes cosas importantes. Pero como dije, en Aristóteles, el problema de la comunidad es que es un problema con un fin en sí mismo. O sea, es un fin en sí mismo, podríamos decirle. Obviamente el tema del fin en sí mismo no es un tema que toca Aristóteles, es un tema estrictamente más kantiano en sí, pero justamente nos podría echar luz esta articulación entre la comunidad como un fin en sí mismo y no como un armatoste de acumulación de individuos, que es un poco la idea lockeana que se tiene, a que efectivamente no podamos usar como medio a la comunidad. Entonces, cuando uno habla del greenwashing, por ejemplo, o de empresas que parecen que pueden contaminar y que los cargan el peso a nosotros, que es una cosa que evidentemente es profundamente mala. O sea, al final nosotros tenemos que comprar los productos y reciclar. Yo tengo el ejemplo de que si quisiera reciclar los cafés que me tomo, básicamente tengo que contratar el servicio de reciclaje, tengo que hacerles como todo el trabajo y ellos se llevan al final de cuentas la bolsa. Entonces el peso de la situación cae sobre todos nosotros. Y es porque yo creo que en ese sentido la comunidad también se vuelve un medio para las grandes empresas, porque sigue siendo, falta un estatuto de comunidad. Hemos perdido el concepto de, o sea, no sé si hemos perdido, yo creo que la modernidad no tiene el concepto de estatuto de comunidad. Sigue siendo, es porque es la lógica del individuo y las otras cosas. Y en este caso, claro, no es la lógica del Estado contra el individuo, sino que es la lógica de la empresa versus individuo, que nos empieza a provocar esas tensiones. Nos vemos como, por así decirlo, elementos en tensiones sociales, como en equilibrios sociales para no distribuir el poder.
Y justamente si nosotros pensáramos que la comunidad es un fin en sí mismo, obviamente las empresas tendrían que saber que hay cosas que no pueden transar. Es decir, habrían, por así decirlo, políticamente hablando, habrían mayores, no sé si la palabra es incentivo, no sé si específicamente incentivo, pero mayores compromisos por parte de la empresa, no falseando más o menos la identidad, es decir, no vendiéndote algo más caro porque es reciclado o algo así, sino que efectivamente hay un compromiso verdadero de las empresas para, por ejemplo, reciclar, para, por ejemplo, hacer productos que puedan ser reutilizables y todo ese tipo de cosas. Pero sigo diciendo, eso pasa, o es muy difícil que pase hasta que se recupere un sentido de comunidad. Y para eso, la dificultad al final de este asunto, yo creo que lo más difícil, y por eso es simplemente una pregunta que está recién saliendo al debate, no sé cómo le va a ir, eh, es justamente pensarnos de un modo que en los últimos 400 años no los hemos pensado mucho, que es como que somos comunidad, que somos grupos de individuos, y que por mucho que la empresa o yo como individuo tengamos ciertos deseos de llevar ciertos proyectos a cabo y que pidamos de cierto modo a la sociedad que nadie intervenga en esos proyectos, más allá si es que yo quiero ser un cura o quiero tener un matrimonio con una persona de mi mismo sexo, más allá si yo quiero ser filósofo o quiero ser artista, básicamente tenemos que saber que, o pensar que, en qué sentido que yo sea filósofo, o sea artista, o quiero ser cura, o quiero tener un matrimonio homosexual, en qué sentido eso afecta de un modo u otro a la comunidad. O sea, le entrega algo o soy respetuosa con ella, o por último no la destruyo para que otras personas también puedan vivir sus proyectos personales. La empresa entonces en este caso tendría que justamente hacer una reflexión sobre eso. ¿Cuál de mis proyectos de empresa, que si bien no pueden ser coartados por el Estado y que bien son albergados por el libre mercado y la distribución libre de los bienes entre, ya, pero cuáles de esos giros que yo hago pueden ser destructivos para la comunidad y que quizá al individuo no lo destruyen, por así decirlo, quizá al individuo incluso le gusta mi paquete, mi packaging que al final contamina y mata delfines, por así decirlo, que por mucho que le guste al individuo y que por mucho que sean viables en un sistema de libre mercado, no debería hacerlos porque, por más que venda más, por así decirlo, de cierto modo destruyen la comunidad. En este caso, por ejemplo, cuando contaminan el medio ambiente. Da lo mismo cuánto de mis productos venda y cuánta ganancia económica tenga y cuántos individuos pueda satisfacer si este producto específicamente destruye a la comunidad, no al individuo. Yo debería tener, por así decirlo, un imperativo moral de intentar no hacerlo. O sea, ojalá no hacerlo, pero digo, es para empezar a insertar la reflexión. O sea, reflexionar de la empresa, no lo haré, incluso aunque sea utilitaristamente mejor para mí. Sigue siendo, es un debate que todavía está en pañales, porque el argumento que tú usas también va del otro lado. Yo hablaba más o menos de individuo-comunidad, pero tú me pones empresa-comunidad y justamente tiene que pasar mucha agua debajo del puente para reflexionar esto. Yo creo que lastimosamente ante esta situación es probable que el mundo se acabe antes, o sea, con la velocidad de las reflexiones filosóficas, el calentamiento global no nos va a dar chance más o menos para llegar a la discusión que tú enunciaste. O sea, Claro, nos el faltan problema 100 es que años. tú dices tiene que haber mucha agua, o sea, tiene que pasar mucha agua bajo el puente. El problema es que ya no estamos ante el cambio climático, sino que estamos ante la urgencia climática que parece que ya es más o menos inminente. De todos modos, también tenía otra pregunta para Max, y con esto ya cierro mi tanda de preguntas. Tú dices, Max, que en el fondo la mayoría también puede equivocarse. Si bien estoy de acuerdo con esta afirmación, porque al final todos podemos equivocarnos, yo creo que en una sociedad democrática contemporánea es sumamente difícil ver dónde es que la mayoría se está equivocando y dónde es que la postura de la mayoría va en contra de la mía propia y me incomoda, o yo estoy en desacuerdo con esa postura. ¿Cómo crees tú que se puede discernir entre discernir cuando la mayoría está equivocada o cuando simplemente es algo que me incomoda a mí? Básicamente yo creo que lo que previamente hay que hacer es resolver eso, porque evidentemente yo puedo, no sé, traer un argumento de Kant o de Platón o de Aristóteles, y claro, todos esos
argumentos van a entrar en conflicto entre sí, por lo tanto no se trata acá, por ejemplo, de rescatar a los grandes pensadores, ¿no? Lo que sí se trata es de pensar bajo un discurso racional. O sea, en el momento en que yo simplemente digo, hay que aprobar el aborto porque mira, la mayoría de la gente quiere abortar o está de acuerdo con esto, bueno, es que ahí no hay ningún argumento. Ese es el problema. Entonces yo más que distinguir si nos estamos equivocando o no, porque eso puede pasar, hasta los más brillantes se pueden equivocar. O sea, nunca vamos a tener la última palabra. Lo que hay que hacer, sí, es presentar argumentos y discutir seriamente los problemas. O sea, yo creo que ese es el gran problema que hay. Y cuando digo, por ejemplo, es que la mayoría no la podemos seguir como criterio, no la podemos seguir como criterio porque el problema es cuáles son los argumentos de la mayoría. Por ejemplo, si pensamos en el 18 de octubre, ¿por qué ningún partido político logró, por decirlo de una manera, tomarse el movimiento? Bueno, porque es imposible tomarse un movimiento donde hay 8.000 posturas diferentes. O sea, no hay una unidad que nos permite decir el discurso racional que hay de atrás es este. Yo dudo también que exista un discurso racional para defender los problemas que evidencia el movimiento. Yo creo que el gran logro, por ejemplo, del movimiento del 18 de octubre fue que hay problemas que ya todos sabíamos que estaban, pero ya evidenció que los problemas no son problemas tan chicos como podríamos haber pensado. Ahora, lo que hay que hacer, justamente, yo creo, establecer condiciones donde se pueda empezar a dialogar y a dar argumentos. O sea, en el momento que yo simplemente planteo conclusiones como si fuera sabidas por todo el mundo y no argumento por qué o no muestro cuáles son los argumentos, bueno, difícilmente vamos a poder tener una sociedad en donde podamos alcanzar una vida buena, o si lo alcanzamos va a ser por pura suerte. Por lo tanto, en ese contexto, yo más que identificar si es algo que me incomoda a mí o si realmente estoy pensando racionalmente el argumento, yo diría, lo que hay que hacer es primero tener la discusión que yo diría hoy en día es prácticamente nula. Si bien a veces escuchamos ciertos intentos de argumentos en la política, o sea, podríamos decir, no sé, cuando el político Pepito dice que el embrión es vida, bueno, ahí hay un argumento filosófico. Ahí no hay ningún argumento filosófico, lo que hay es una premisa que esa persona no tiene ni la menor idea de lo que está afirmando. O sea, yo me la jugaría por decir que cuando dicen, por ejemplo, que es vida, más allá que tenga razón o no, no tienen ni la menor idea cuáles son los fundamentos de eso. Y eso trae un problema, porque, por ejemplo, si yo quiero discutir sobre el aborto y decir, ya, lo que hay ahí es una vida humana. Para eso hay una serie de cosas que debo comprender que la gente no se da el trabajo de intentar comprenderlos. Por ejemplo, cuál es la estructura ontológica de un ser vivo, ¿no? En el momento que yo afirmo, por ejemplo, la estructura ontológica de un ser vivo es que tiene materia, forma, acto, potencia, y por lo tanto a partir de estos 4 elementos puedo afirmar que lo que hay ahí sí es una vida por tal y tal razón. Bueno, si la persona no tiene ni la menor idea qué significa acto, potencia, materia, forma, y no sabe articular eso, bueno, difícilmente voy a poder defender mi postura. Y en el momento que no entiende mi postura, ¿qué es lo que sucede? Ah, no, pero es que tú no entiendes, eres un intolerante y estás tratando de imponernos tu postura, y terminamos en esos argumentos que son infantiles y que no aportan nada. Entonces yo diría, más que buscar o pensar en qué momento estoy simplemente... es algo que me incomoda a mí, por eso defiendo eso más que los motivos psicológicos que lleva el sujeto a afirmar lo que está afirmando. Que eso vaya a saber uno cómo lo podemos saber. Es, lo primero que hay que hacer es tener una discusión y donde se presenten los argumentos con claridad. Y eso en política hoy en día yo diría no existe. Gracias.
Muchas gracias. Damos ahora paso a las preguntas o intervenciones, precisiones que quiera hacer Camilo. Adelante, Camilo. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar también como la Cali que lanzó 2 preguntas de una. Voy a aprovecharme también de la situación. Y voy a hacer 2 preguntas relativamente cortas. La Cali anunció más o menos el tema del discurso, de la necesidad de discurso, todo eso que va muy relacionado también a lo que decía en este caso Maximiliano, la necesidad de discurso racional, él y la Cali más o menos del discurso, pero, o no sé si un pero efectivamente Habermas le da mucha vuelta al asunto y él plantea que justamente la moralidad tiene que estar fundamental en lo que va a llamar como la ética del discurso, básicamente que nosotros podemos sentarnos a conversar y de esas conversaciones efectivamente pueden salir acuerdos. Pero la postura de Habermas igual es criticada. O sea, el punto es que la Cali dice efectivamente hace falta un discurso. Habermas dice ya, cuando lleguemos por alguna razón que necesitamos efectivamente dar ese discurso, de esos discursos se van a desprender, como diría Marx, ciertos discursos racionales y podremos llegar a acuerdos. Pero una de las grandes críticas que podríamos sostener sobre esto, y aquí va un poco la pregunta a la Cali, es qué pasa al final con la posibilidad de que existan posiciones inconmensurables. Es decir, claro, esto de los discursos parece sensato en comunidades, parece sensato en grupos pequeños o, por ejemplo, en nuestro occidente. Nosotros tenemos acá en Chile el caso de la inmigración, tanto de haitianos, venezolanos, etcétera, un montón de personas que dentro de todo parecen compartir nuestras coordenadas de vista del mundo, es decir, son de una religión judeocristiana, hablamos un lenguaje parecido, etcétera, como que dentro de todo no es muy diferente incluso lo que uno puede tener entre, por ejemplo, un chileno y un haitiano. Pero en Europa, en la actualidad, una de las grandes tensiones que se vive es justamente la introducción del Islam, donde son visiones inconmensurables. Es decir, la persona que pertenece al mundo islámico, por más que hable con un occidental, jamás podrá llegar a un acuerdo, a un mínimo en común. Son visiones que no caen dentro de la otra. No es como un desacuerdo en terminológico, por así decirlo. Son 2 visiones completamente distintas de lo que es Dios, de lo que es la sociedad y de lo que es la persona. Y el problema es que ahí el debate sigue de pie. Tenemos que organizarlo de un modo u otro. Sigo diciendo, no sé, si tuviéramos un problema con los haitianos, por ejemplo, en nuestro idioma, eventualmente podemos sentarnos y decir, efectivamente, vamos a hablar el español o efectivamente vamos a hablar creolés, pero de cierto modo podemos zanjarlo con votación, con discusión, que es lo más práctico. Existen los métodos democráticos y del discurso, pero claro, cuando tenemos que preguntarnos acerca si Mahoma es la verdad o Cristo es la verdad y cosas así, y cómo esa idea de lo que es la verdad va a regular nuestras relaciones políticas y sociales, parece un tema muy, muy complicado. No sé qué hacer en ese ámbito. Y por último, cierro con la segunda pregunta que va para Max y que también tiene relación, bueno, tengo varias también preguntas a Max, pero son en verdad preguntas a Platón, entonces no responsabilizo a Max de su respuesta. Que es, por ejemplo, que en el discurso de Platón, estoy diciendo una de las dos, ya, en Platón, de cierto modo, resuelve todos estos problemas que enuncia Marx, un poco con la idea de que Platón es un elitista político. O sea, al final de cuentas, lo que es la estructura política de Platón es un poco lo que siempre le acusa, lo que le acusa a Popper, que yo creo que no es tan muy buena la crítica de Popper, pero algo de verdad ha de tener, que acusa a Platón de ser una especie de demagogo, justamente porque hay un espíritu democrático. Yo creo que la mayor parte de las personas, a grandes rasgos, pensaría un poco como Popper. Es decir, cuando ve las tesis platónicas, en general podría atribuirle un carácter, como falsamente algunos le han dicho, no sé, antidemocrático. Dejémoslo así, porque no quiero introducir otros términos que van a hacer la cosa más complicada. Y efectivamente, Platón resuelve un poco muchos de estos problemas que enunciaba Marx, diciéndole, mire, que al final que voten poco, o que vote la elite, o que haya un rey filósofo, cosas así. Porque, claro, entre lograr los objetivos que dice Marx, mire, vamos todos realmente a tener una conciencia razonable de los discursos que estamos dando, o pedirle, como él mismo decía, a ese millón de personas que estuvieron en la marcha, que nos puedan efectivamente dar razón argumentativa de por qué lo hicieron. Platón dice, mire, eso no va a pasar, eso está muy complicado, mejor que los que voten sean pocos, mejor así, o los que participen de la política sean pocos, ojalá uno, que sea un rey y a la vez que sea filósofo. Entonces, ¿cómo, Max, tú crees que se puede compatibilizar esta idea
con un pensamiento como el de Popper, que yo creo que sería muy común decir, vivimos en una sociedad profundamente democrática, y ahí yo encuentro que la pregunta más fundamental a ti. Parece que en los procesos constituyentes, por ejemplo, es el medio lo que garantiza la bondad del acto. O sea, Max, tu tesis, que es un poco la tesis platónica y que me parece muy, muy buena, es que la razón o el bien o la argumentación que hay detrás de eso, de los principios, debería garantizar la bondad del acto. Es que uno puede encontrarse con una persona y te dice, no, son los medios, por ejemplo, que sea democrática la nueva constitución. Y si uno le pregunta, ¿qué pasa si la constitución sale mal? Es decir, es que no puede salir mal. ¿Por qué? Porque fue democráticamente hecha. Y uno dice, no, no, pero es que puede salir mal. No, pues, ¿por qué? Porque fue democráticamente hecha. Entonces, se dan cuenta, uno puede encontrar gente, y yo creo que hay mucha gente que va a decir, los medios de la confección son los que garantizan el bien. Por ejemplo, así, un abuso puede ser bueno en cuanto sea democráticamente aceptado, ¿se entiende? O sea, Platón iría en línea de decir, viejo, no puede ser bueno aunque sea democráticamente aceptado. Pues justamente la sociedad que vivimos, basta con que sea democráticamente aceptado para volverlo bueno. O sea, ante esas preguntas, el discurso acerca de la bondad, pues no tiene sentido, simplemente el discurso de la votación y que seamos votación 50% más uno, 3/4 partes de la asamblea, y con eso basta para garantizar la bondad. Esas son mis dos preguntas. Perdón por lo largo. ¿Parto yo? Sí, Em, claro, en el fondo yo creo que es sumamente difícil, no voy a dar una respuesta concreta porque yo no creo que la haya, de hecho yo creo que el mundo está todavía amoldándose a esta globalización que hay, porque hasta hace poco podríamos decir que estas dos culturas prominentes que son occidental y oriental, nunca se habían topado tanto como ahora, o más bien se habían topado, por supuesto, en el comercio, cosas así, pero nunca se habían entremezclado tanto como ahora. Y no es que ahora se estén entremezclando tanto, excepto por lo que vemos en las noticias, que pasa, por ejemplo, en Afganistán, o en concreto con el problema de los refugiados en Europa. Y yo creo que definitivamente es un problema y es un tema que todavía se está estudiando, pero en el fondo esa inconmensurabilidad, eh, yo creo que, a ver, ¿cómo explicarlo? Yo creo que efectivamente es inconmensurable hasta cierto punto, porque en el fondo, si es que tú tienes algunas mujeres musulmanas utilizando burkas, por ejemplo, o esto, o algún tipo de traje en el fondo en los cuales no se pueda ver el rostro completamente, efectivamente es una complicación, por ejemplo, para la seguridad nacional del país en el que ellas estén. Más allá de dudar acerca de ellas, en el fondo es que no se puede comparar, por ejemplo, con el carnet de identidad, y esos son problemas reales. Y en Europa, los burka hoy en día se están prohibiendo en los colegios, también se está prohibiendo la libertad de expresión, precisamente para uniformar a la sociedad. Es decir, parece que es más fácil hacer conmensurable lo inconmensurable en la medida en que uniformemos a la sociedad y que no haya lo que la hacía tan rica, que era ser diversa y cosmopolita. Parece que en el fondo hoy en día tendemos a ir hacia los uniformes en los colegios, por ejemplo, en vez de ir en contra, y con eso también tendemos a ir, eso era algo básico, pero en el fondo también tendemos a ir eh, hacia la prohibición de objetos religiosos en los colegios, que los alumnos los lleven, prohibir cualquier muestra en el fondo de individualismo, precisamente para que no se noten estas diferencias. Yo sé que no he respondido nada, solamente estoy afirmando que efectivamente es un gran problema. Es un gran problema y yo creo que recién estamos adentrándonos. Yo creo que en el fondo de aquí en adelante solamente vamos a ir experimentando más y más esto. Ahora, yo creo, y esta es una adivinanza que de nuevo no está basada en ningún eh,
en ninguna experiencia empírica, pero yo creo que la sociedad mundial de algún modo va a ir occidentalizándose dentro quizás de algún espectro. Y con esto quiero decir, por ejemplo, Japón. Japón, si bien es una sociedad que tiene una cultura muy oriental y respeta mucho su cultura, en sí misma, a su vez, se está occidentalizando mucho. Lo mismo con Corea, Hong Kong. Es cierto que no es toda, no es todo el mundo asiático u oriental, pero sí yo creo que la cultura occidental es más cómoda en tanto que permite mayor individualidad. Y en este sentido quiero decir que el sistema de castas, por ejemplo, es súper conveniente para, de nuevo, algunas castas que para otras, y yo creo que dentro de estos grupos de inconmensurabilidad, de extremas diferencias, hay algunos con menos convicciones que van a tender hacia una occidentalización y dentro de eso mismo, en ese mismo sentido, yo no creo que sea una minoría, yo creo que más bien va a ser una mayoría la que va a tender hacia la occidentalización eh, y una minoría la que va a permanecer eh, con esta idiosincrasia particular. Con esto no estoy diciendo que el Occidente sea el mejor de los sistemas, sino que yo creo que es el más cómodo para el individuo, precisamente porque son sociedades sumamente individualistas y ahora estamos lidiando con los problemas que ha traído el individualismo, como tú mismo dices, Camilo. Gracias. Bueno, respecto a la pregunta de Camilo, yo evidentemente estaría en la línea de Platón y Aristóteles, que Aristóteles yo digo va por la misma línea, o sea, Aristóteles, ánimo con que gobierne el pueblo, o sea, lo que diría Aristóteles, ¿qué tiene que ver al pueblo acá, no? Y yo diría en la línea, en el fondo diría, hay 2 vías, o propondría 2 vías para lograr algo como recuperar un diálogo que permita mejorar la comunidad en la que vivimos, y ambas son sumamente difíciles de conseguir. Una es mediante la respuesta cliché, que es la educación, entendiendo que la educación tiene que tener el foco en fortalecer la razón, y para eso necesita recuperar las humanidades, un papel que ha perdido completamente la educación, al menos acá en Chile. No sé cómo será en otras partes, pero acá en Chile las humanidades están prácticamente muertas. Porque cuando yo empiezo a pensar, por ejemplo, en qué es el bien y la justicia, bueno, eso es una tarea de la filosofía, y para eso previamente ojalá haya tenido clases de lenguaje para saber leer, porque si no llego a las clases de filosofía y no entiendo lo que leo, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo que dentro de la educación haya una importancia, una muestra de el papel político que jugamos todos. O sea, hay que tener un papel activos como ciudadanos dentro de la comunidad política, porque en el fondo todos vivimos acá y todos en menor o mayor medida nos vemos afectados por lo que pasa justamente en la comunidad política. Y la otra vía es que, ya que no podemos confiar en lo que pasa en el criterio de la mayoría, bueno, que el sistema simplemente se rija por un elitismo intelectual, en donde los que participan en políticas tienen que ser gente más o menos calificada, y que dentro de esa calificación, bueno, puedan participar los mejores, y ya si elegimos entre eso a alguien malo, por decirlo entre comillas, bueno, va a ser mejor que todo lo que hay ahora. Que esa persona al menos está pensando en algo, ¿no? Lo que obviamente tiene una serie de problemas, ¿no? Y de hecho, yo diría, históricamente llevó a muchos problemas. ¿Cuál fue el mayor de los problemas que yo pondría? Es que cuando las élites intelectual se asocian a una clase económica, eso pierden de noción todos los problemas que tiene la mayoría de la gente, ¿no? Hoy en día lo que pasa entre nosotros es que todo esto se ha convertido y estamos gobernados por una élite económica, ¿no? O sea, lo intelectual se perdió todo. Y cuando pasa eso, bueno, ánimo con que se logre algo. Pero en ese sentido yo diría que si queremos pensar en qué es la justicia y qué es el bien, y tener una noción de bien en la comunidad, etcétera, etcétera,
lo que hay que hacer es optar a pensar en qué es el bien, y la única manera de eso es tener lo que llamaría una élite intelectual, entendiendo por eso un grupo de personas que se dedique justamente a pensar estos problemas. Pero sí, o sea, definitivamente estaría en esa línea con Platón y Aristóteles, guardando obviamente todas las diferencias que hay. Obviamente Platón y Aristóteles nunca pensaron, o yo creo que nunca pensaron problemas como estos, porque la estructura de una polis es evidentemente muy diferente a las estructuras que tenemos hoy en día. O sea, el problema del anonimato de los ciudadanos no es un problema que esté muy relacionado con Aristóteles o Platón, por ejemplo. Cali. Yo tengo una duda con cada una de tus vías. Yo también tengo muchas. La primera es que... ahí está. La primera es que con la vía de la educación, parece que en una democracia la educación tiende a ser peor, es decir, se nivela para abajo en vez de nivelar para arriba. Y creo que eso es más o menos un consenso general, que es lamentable, pero en el fondo pareciera que la experiencia, además de la teoría, nos indica que es así. Y la otra vía, o sea, y en el fondo, ¿cómo crees que se podría quizás complementar eso? O no complementar, pero en el fondo, ¿con cuál vía te quedas si es que la educación en democracia parece que es ser peor de lo que a uno le gustaría? Y por el otro lado, con la otra vía, esta élite intelectual, ¿cuál es su legitimidad? Es decir, en un sistema democrático donde prima y donde están los intereses de la mayoría por sobre todo, y hay una élite intelectual que puede ser, es decir, no populista, ¿qué impide que esta mayoría no vaya a realizar, por ejemplo, un golpe de Estado de esta sociedad o de esta élite intelectual? No quiero decir que un golpe de Estado estatal, sino contra esta élite propiamente tal. Bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, yo diría que no estoy tan seguro que condición necesaria de la democracia sea una mala educación. Ahí supongo que habría que empezar a ver país por país, a ver qué países tienen buena educación y mala educación. O sea, hay países democráticos en Europa que justamente los admiramos, entre comillas, por justamente su sistema educativo. Entonces, no sé si es condición necesaria una mala educación. Yo creo que el caso en Chile es un caso, no sé si particular, pero un caso que ejemplifica lo que tú dices. Yo no sé si eso es condición necesaria de un régimen democrático. O sea, perfectamente tiendo a pensar que se puede mejorar la educación justamente manteniendo un sistema democrático. La pregunta es cómo, y eso depende de miles de factores, ¿no? Partiendo por ejemplo, la cultura. Por eso es tan ridículo copiar sistemas del extranjero, porque la cultura, por ejemplo, de Chile, cultura bastante particular, que hay que tener presente a la hora de establecer un sistema educacional. O sea, cuando vemos la educación en los colegios, o sea, la cantidad, no sé, siempre comentamos acá en Chile que los profesores tienen exceso de trabajo. Eso se soluciona simplemente eliminando todas esas reuniones donde te pueden mandar la información en un mail. O sea, ahí se mejora increíblemente la vida de un profesor, ¿no? Pero sin embargo hay que hacer las reuniones y reuniones donde te repiten algo que podrías haber leído la circular en tu casa, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay una serie de problemas que son bastante fáciles de mejorar. Obviamente después pueden haber más problemas y ahí habría que ver qué hacer. Por ejemplo, ya el efecto práctico de los resultados que tienen los alumnos, ¿no? Pero para eso también hay que pensar que buscamos la educación. O sea, en una educación donde, por ejemplo, ponemos como foco no sé cómo se llama ahora, PTU, o no sé cómo se llama la prueba de selección universitaria. Y toda la educación gira en torno a eso, bueno, evidentemente hay un problema. Sobre todo porque después dan esa prueba y se les olvidó todo lo que aprendieron para esa prueba porque memorizan la información y después la escuchan. O sea, ahí evidentemente hay un problema en la educación y yo creo que son problemas que se puede mejorar cambiando el foco de la educación, por ejemplo. O sea, ya que el foco no sea la PSU,
y poner el énfasis en otra parte. O sea, ahora yo hago clase en un colegio y veo a los alumnos estresados estudiando en una prueba que para entrar a una carrera en que quizás después se den cuenta al año de la carrera que no era lo que querían estudiar. No sé qué está pasando en la educación hoy en día que vemos como importante justamente y como si fuera lo más importante de la vida justamente una prueba como esa, ¿no? Entonces, en fin, recalcaría ese hecho de que no sé si es condición necesaria que en un régimen democrático bajar el nivel. Y por otra parte, la otra pregunta que era... Perdón, ahí. ¿Qué asegura en el fondo que en esta segunda opción de la élite intelectual, o sea, cuál es su legitimidad democrática y qué asegura en el fondo que Ah, la bueno, de mayoría no partida vaya a yo no derrocar? creo que la democracia sea un gobierno que sea muy deseable. No, O está sea, bien, yo pero en el fondo seguiría la línea asumimos que y estamos... preguntándose por la legitimidad democrática. A mí, si tenemos un régimen aristocrático, democrático, una monarquía, me importa un carajo. No, está bien, pero yo Eh, estoy diciendo en el fondo porque el tema de esta convocatoria es qué aspectos de la filosofía o cómo la filosofía puede contribuir a la política y ahora, digo, la política en este concreto, o en este caso concreto, es que estamos en una sociedad democrática y por lo general todas las pero, sociedades por ejemplo, democráticas... si llegara a una sociedad en donde, por ejemplo, para participar de las discusiones políticas tienes, qué sé yo, ser filósofo, por decir algo, eh, una sociedad ideal. Entonces uno participa de la política cumpliendo ciertos estándares y eso se vuelve una aristocracia, bueno, daría lo mismo, ¿no? Ahora, ¿qué legitima eso? Bueno, él se va a legitimar en el momento en que se empiecen a solucionar los problemas de las personas. O sea, si por ejemplo hay gente muriéndose de hambre, evidentemente no se están haciendo bien las cosas. O sea, hay una serie de problemas que tiene cada comunidad que en el momento que se empiezan a resolver de mejor o de peor manera, eso garantiza que el sistema funcione y en el momento que los problemas crecen, crecen y crecen, obviamente en un momento estalla y ocurre algo como la gente se levanta contra el poder, ¿no? Entonces, la única manera de legitimar un sistema así es justamente teniendo resultados que garanticen que las personas tengan un modo de vida más o menos digno. Esa respondería respecto a eso. Gracias. Muchas gracias. Y por último, damos paso a las preguntas que tenga Maximiliano. Adelante, Maximiliano. Ya bueno, yo siguiendo la lógica que hemos hecho, voy a hacer una pregunta tanto para la Cali como para Camilo. Por una parte, le preguntaría a la Cali cómo concretamente podríamos ya empezar a elaborar un diálogo en la sociedad. Yo me acuerdo, por ejemplo, para la primera charla que hubo en el Centro de Reflexiones Públicas cuando habló el gran Camilo Pino, hablaba, por ejemplo, Camilo Pino, de que hoy en día el ágora, donde se discuten los asuntos públicos, son las redes sociales. Entonces, en esa vez, no sé si Camilo seguirá de acuerdo con esa idea, pero esa vez, por ejemplo, Camilo proponía las redes sociales como un medio para incentivar la reflexión. Por ejemplo, filosofía y humor funciona en esa línea, ¿no? O en cierta medida funciona en esa línea, ¿no? Presentan una serie de contenidos en donde la gente por redes sociales puede entrar y puede adentrarse en el mundo de la filosofía. Entonces, yo preguntaría a la Cari si qué medios cree que hoy en día hay que explotar o hay que manejar o hacia dónde hay que ir justamente para incentivar ese diálogo que parece que se ha perdido completamente. Y por otra parte, cuando hablaba Camilo Pino de la comunidad, esta vuelta a la comunidad, yo me acordaba, por ejemplo, de esa distinción de Ferdinand Antionis entre comunidad y sociedad, en donde la comunidad se caracteriza justamente por esos vínculos preexistentes que nos mantienen unidos a todos, mientras que la sociedad se caracteriza por ese fin libremente elegido, que hoy en día podríamos ponerlo en términos más contemporáneos diciendo, esa es la discusión que hay entre liberalismo y comunitarismo. O sea, justamente entre defender un bien específico, que cada uno elija su propio bien y cada uno, del fondo, lleve ese modo de vida que él desee. Y en esa línea yo le preguntaría a Camilo
si hay que volver a la comunidad, ¿cuáles serían esos vínculos preexistentes que tienen que haber? Dicho de otra manera, lo que tiene que rescatarse es, por ejemplo, una cultura, una tradición particular, la lengua, la vestimenta, o tenemos que ir por otra línea y encontrar esos vínculos preexistentes, por ejemplo, en un bien específico, o en un conjunto de bienes específicos que nos definan, y a partir de eso defender un grupo de bienes específicos que sean inamovibles dentro de la sociedad, que es por ejemplo lo que hace Aristóteles y Platón, que buscan en la naturaleza humana cuáles son los bienes que nos corresponden por naturaleza, y eso es lo que debe justamente defender la justicia, que justamente yo diría que el cambio del idealismo justamente es decir, darle un poco lo mismo, lo que encontremos en nuestra naturaleza humana, la justicia tiene que ordenar la sociedad con independencia del bien. Entonces, en esa línea le preguntaría, ¿cuáles son los bienes o cuál es el bien que debe tener esta comunidad o esta vuelta a la comunidad? Marcando así justamente la diferencia con una sociedad. Eso. Ya parto yo, asumo. Yo creo que hay varias cosas para incentivar, o sea, hay varios aspectos para incentivar el diálogo dentro de una sociedad. No estoy diciendo que sea fácil, pero sí creo que es posible llegar a una especie de consenso. Eh, por un lado, yo creo que las redes sociales, como dijo Camilo Pino en esa charla, son sumamente útiles para polarizar, pero también son sumamente útiles para culturizar y para aprender. Eh, Divulgar información yo creo que es sumamente importante, cualquier tipo de información, pero en el fondo a la gente que está cómoda revisando el teléfono, y me incluyo, nos es mucho más asequible información cuando quizás nos da flojera ir a leer los libros y no lo vamos a hacer. Primero porque quizás no sabemos dónde buscar y segundo porque también flojera, no hay la sensación por lo menos de tiempo para poder dedicarse a estudiar un libro. Pero por otro lado, las redes sociales sí pueden servir como instrumento y con redes sociales en estos momentos estoy diciendo Instagram, Facebook, YouTube, webinars. O sea, yo creo que incluso nosotros cuando tenemos que arreglar algo ponemos cómo arreglar tanto en YouTube y nos aparecen un millón de resultados y hemos extraído mucha información útil de las redes sociales. Lo que sí creo es que quizás en estas élites intelectuales hay una poca pasión por la divulgación, y en este sentido creo que es algo muy academicista y bastante snob, porque de alguna manera requiere que esas personas bajen y academicen el contenido o la información para gente que quizás no sabe nada, o gente que quizás sabe algunos términos, pero no está instruida. Entonces creo que en este sentido la divulgación y la transferencia de información es sumamente importante y para eso creo que las redes sociales pueden ser sumamente útiles. Esto no quita el problema de los algoritmos, que efectivamente yo creo que siempre va a estar, pero de alguna manera la gente que calza con tu algoritmo o los hashtags, etcétera, sí puede llegar y aprender, tener más información en el fondo para su disposición. Y por otro lado, yo creo que hay que tener claro dos cosas. Uno, vencer la frustración que puede ser hablar y conversar y tener que negociar con alguien cuyos pensamientos pueden ser completamente opuestos a los míos y cuyos valores pueden ser completamente opuestos a los míos. Y que muchas veces podemos pensar que son opiniones inconmensurables en el sentido de que si ponemos a una persona sumamente creyente, por ejemplo, y religiosa, al lado de una persona atea, individualista, por ejemplo, no, en estos momentos no quiero decir si hay uno bueno o uno malo, en estos momentos me da lo mismo, pero lo que quiero decir es que puede parecer que esas dos posturas efectivamente son intransigentes o inconmensurables entre sí. Y por esto hay que tener clara la segunda situación. En una negociación, para que sea una buena negociación o para que sea un buen negocio,
hay que tener claro que ninguna de las dos posturas sale 100% conforme. Es más, siempre tienen una gota de incomodidad o desconformidad. Y en este sentido, en eso consisten las negociaciones. Y una democracia, un diálogo y un consenso no es otra cosa que un negocio. Un negocio no en el sentido, de nuevo, o sea, supongamos un ejemplo en el sentido económico de la palabra, pero en el fondo es construir y tejer entre dos posturas o más que son diferentes y poder construir algo en común. Entonces, para eso se necesita vencer la frustración, por un lado, y por otro lado, tener claro que nunca voy a estar 100% feliz, porque no es una isla de la fantasía, pero tampoco voy a estar 100% disconforme. Es decir, elegir las batallas y por otro lado también ver esa postura del negocio, del diálogo como este negocio en donde ninguna de las dos posturas está 100% conforme y ninguna de las dos posturas está 100% disconforme. Eso. Procedo yo entonces a responder la pregunta de Max, una pregunta que efectivamente tenía, ¿cómo se dice? Notaba de cierto modo hacia dónde se dirigía un poco la reflexión, cuando yo decía, claro, las últimas décadas es justamente la instauración del debate que se llama liberal comunitarista, que yo creo en filosofía está dando mucho que hablar para los que interesan los temas de la filosofía política, aunque como también contaba, en el ámbito público no es tan evidente, no se está dando, pero hay ciertas instancias que está apareciendo. Y efectivamente, dentro de esa pregunta aparece lo que Max comentaba, justamente esta tensión entre comunidad y sociedad, y justamente qué es lo que define más o menos estos bienes. Y él también en su pregunta introdujo, claro, qué será aquellas cosas que, por ejemplo, están en la naturaleza humana aristotélica. Y justamente le dificultaba por ese ámbito, es decir, Aristóteles, de cierto modo, define cuáles son esas cosas que como comunidad tenemos que salvar en razón a una naturaleza humana. Y hay dos dificultades, o varias dificultades. La primera, una dificultad interna de Aristóteles, que es que Aristóteles define naturaleza humana análogamente a lo que él hace en sus libros de física. Es decir, cuando él habla de acto y potencia y de que la semilla se transforma en árbol y todas estas cosas que están en la física aristotélica, de cierto modo la traslada a su ética y su política. Entonces está esa diferencia entre el ser humano como es y el ser humano como podría llegar a ser. Es decir, el paso de la potencia al acto que se ve en la física es de cierto modo la estructura de la moralidad en Aristóteles. Cómo somos y cómo podríamos llegar a ser si cumplimos con la virtud, lo mejor de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Entonces, la dificultad que tiene Aristóteles es que justamente basa su teoría moral, su teoría ética, en sus postulados biológicos metafísicos. Entonces, una postura podría ser de cara, es carísima. Carísima porque, claro, basta con simplemente mostrar que en la física Aristóteles está errado como para saber que en su sistema ético es inconsistente. Y por otra parte, también tendríamos que lidiar con tensiones contemporáneas, por ejemplo, con la idea de que no existe una naturaleza humana y también como que existen diferentes tipos de naturaleza humana. Es decir, si Aristóteles está fundamentando su idea de comunidad en cómo define el ser humano, basta con que estemos en desacuerdo con lo que Aristóteles opina que es ser humano para ya tener objetivos completamente disímiles de lo que es una sociedad. Por lo mismo, dentro de las soluciones que se han dado a este asunto, aparece el concepto de, por ejemplo, las prácticas. Las prácticas, es decir, vienen a reemplazar un poco lo que es las virtudes, porque la virtud efectivamente tiene un lugar, pero con la naturaleza humana aristotélica. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cómo virtudes sin ser virtudes? Y por estoy pensando específicamente en un comunitarista como McIntyre, llama las prácticas. ¿Qué son las prácticas? Son como virtudes sociales que no necesitan anclarse en una especie de naturaleza humana, pero que son ciertas, por así decirlo, costumbres, prácticas, relaciones que tienen las comunidades entre ellas y que consideran valiosas por sí mismos. Estoy pensando en una comunidad que para ellos el fútbol sea una cosa profundamente importante y que por eso ellos decidan que el fútbol es un fin, por así decirlo, en sí mismo y que no se debería desvirtuar. Si no se deberían vender los equipos, no se debería hacer trampa en los juegos, cosas así. ¿Por qué? Porque es un bien en sí mismo apreciado por la comunidad de manera tal que no sea supeditado, por ejemplo, al libre mercado o al individualismo o a cualquier postura contemporánea. Es una de las soluciones.
no es de las mejores soluciones tampoco, porque los autores comunitaristas que sostienen más o menos esto de que al final lo que tenemos que rescatar, que es la pregunta específica de Max, que son qué rescatamos de la sociedad y qué da justamente el concepto de comunidad, las prácticas que tenemos en común los grupos humanos y que de cierto tipo de grupos las consideramos como algo que son bienes en sí mismos. El problema es que al final de la argumentación, que no voy a reconstruir ahora por falta de tiempo, obviamente, y por falta de conocimiento también, y especificidad en el tema, tenemos que rechazar de cierto modo todos los postulados universalistas. O sea, esa es la consecuencia final de todo este asunto. O sea, ¿cómo recuperamos comunidades? Lo que pasa es que comunidad y globalización no van de la mano. Porque justamente entre más nos globalizamos, como contaba la Cali, entre más, de cierto modo, nos gusta el liberalismo porque es mucho más individualista y de cierto modo nos exige mucho menos claro, y entre elegir pertenecer a un país más o menos despótico o con presupuestos morales muy difíciles de abarcar y poder más o menos disfrutar mi vida en libertad, parece que uno tiende a vivir en libertad. Entonces, justamente ese individualismo es lo que va contrayendo en las comunidades, las va haciendo desaparecer. Por lo menos McIntyre resuelve este problema más de ese tipo. O sea, a raíz de que no tenemos una estructura metafísica de lo que es el ser humano y que nadie va a aceptar en la actualidad de buenas a primeras, para no decir que nadie lo va a aceptar específicamente, un discurso acerca de que existe una naturaleza humana con una finalidad, con un telos, la dificultad que tenemos es que entonces tenemos que rechazar todo proyecto globalizador y vivir en torno a comunidades. Los chilenos, los argentinos, los peruanos, los bolivianos, sí, y que nosotros como comunidad al final tendríamos que zanjar entre nosotros cuáles son esos bienes que nosotros consideramos invaluables y que es lo que vivimos en torno a la comunidad. Por ejemplo, la cueca. No es el mejor ejemplo, pero la empanada, el mote con huesillo, una cosa intransable que comunidad y que cualquier proyecto personal no puede ir en contra, por ejemplo, con comer mote con huesillo, porque es algo que hace nosotros como comunidad chilena. Justamente las críticas que van a tener estos pensadores, que justamente van a pensar que la sociedad en la que vivimos son de cierto modo como estos grupos, como se dice, como conventos, como se dice, como conventos medievales, así como unas sociedades que dentro de sí mismas puedan contenerse con su propia comida, sus propias virtudes y cosas así. Y también otra dificultad muy grande que aparece justamente a esto es la incapacidad de universalizar las buenas costumbres, es decir, el problema del relativismo cultural. Si al final la comunidad se cierra sobre sí mismo para mantener sus costumbres, no tenemos argumentos sensatos para poder criticar de una sociedad a otra. Entonces, claro, podríamos decir que en un caso extremo, los musulmanes no son algo que nosotros podríamos calificar como moralmente malo, sino que son comunidades con bienes y prácticas que entre ellos mismos, de un modo u otro, que parece que no son fueron aceptadas y se bien. Claro, el problema, digo, Afganistán no es un problema específico, que probablemente no se sometió a un proceso social de aceptación de las prácticas, pero básicamente el problema es lo mismo. Al final tenemos comunidades que son imposibles que dialoguen entre ellos por lo que es el bien y se pierde un poco lo que es la gracia de la filosofía, la pregunta universal acerca de lo que es una buena práctica social. Eso yo creo que es una respuesta. No es una respuesta como que solucione el problema, pero justamente es como para mostrar la actualidad del asunto. O sea, la objeción que presenta Max ahí es sensata, se hace, hay autores que han resuelto el mismo problema y en algunos de estos casos, justamente, por ejemplo, el caso de McIntyre, que estoy más o menos guiándome en él en su respuesta, en el libro Tras la virtud, efectivamente en sus obras posteriores, como en 3 versiones rivales de la ética, toma una postura un poco más aristotélica, es decir, justamente decir, mire, parece que todo este esfuerzo que hacen los comunitaristas de ser, de cierto modo, agarrar lo mejor de Aristóteles para la comunidad y a la vez sin comprometerse con su concepto de naturaleza humana, parece que no va a funcionar tan bien si efectivamente no tenemos naturaleza humana. Por eso, como les digo, efectivamente, unos comunitaristas actuales son más que neoaristotélicos, son aristotélicos. Hay una deuda, efectivamente, el concepto de virtud con el concepto de naturaleza humana. Y eso es claro porque al final, justamente, como decía Max, también en su misma respuesta, no hay una claridad de lo que nosotros reflexionamos cuando tenemos desacuerdos morales. Es decir, yo puedo usar la palabra virtud de un modo, pero claramente es John Stuart Mill o un utilitarista va a usar la palabra virtud, pero no vamos a estar refiriéndonos a lo mismo. Y ese es el problema social. Tenemos un lenguaje que está desconectado específicamente de sus principios. Sigo diciendo, y con eso termino, y por eso muchos neoaristotélicos son aristotélicos sin saberlo, porque al final son deudores justamente de la estructura de la moralidad completa. No se puede desarticular el concepto de virtud del concepto de naturaleza humana de Aristóteles. No es que esté feliz con eso, no es que esté triste con eso,
pero soy joven todavía como para enfrentar el desafío de ver para dónde va esta cuestión. Eso, gracias. Muchas gracias por esta interesante conversación y discusión. No sé si tienen algunas palabras para cerrar. A nuestro director del Centro de Reflexiones Públicas, que acaba de levantar la mano. Sí, yo solamente quería agregar para cerrar, bueno, agradecer a Camilo y la Cali que hayan venido a conversar con nosotros. Y simplemente que cuando hablaba Camilo se me venía a la mente Michael Sandel, que cuando, claro, uno de los problemas que hay en estos autores comunitaristas es que no se suelen clasificar a ellos mismos como comunitaristas, y ante ese problema, Michael Sandel en Filosofía Pública, al final del libro, dice, bueno, si yo soy comunitarista, depende de qué modo entendamos el comunitarismo. Si lo entendemos como que hay que salvar un conjunto de tradiciones, bueno, yo no soy comunitarista, eso no me interesa. Ahora, si es que hay que salvar una concepción determinada, por ejemplo, de la persona humana, que es por ejemplo, lo que le critica en su libro Liberalismo y los límites de la justicia a Rawls, o sea, el libro Liberalismo y los límites de la justicia justamente es una crítica a la teoría de personas, y luego a partir de eso rescata el tema de la amistad y de los valores comunitarios, etcétera, etcétera. Dice, bueno, si hay que rescatar, y ahí diría, al punto universalista, dándole el término de respuesta, bueno, ahí sí soy un comunitarista. Por lo tanto, también diría que hay una línea, como simplemente agregaría, hay una línea comunitarista en donde busca rescatar esos principios que podríamos llamar universalistas, en donde, por ejemplo, se rescata una concepción de naturaleza humana y no simplemente quedarse en las tradiciones o que la cueca y la empanada y cosas por Claro. Por eso es muy curioso esto, porque Sandel, claro, al final la estructura aristotélica de la libertad, la dignidad humana, todo eso le hace mucho más sentido y le es mucho más útil en sus discusiones, porque con eso ya argumenta a favor de la dignidad humana sin tener que comprometerse metafísicamente. Y por eso la mayor parte de los libros y discusiones que le preguntan ya, ¿y cuáles son estas virtudes de la comunidad que se tienen que mantener? Y siempre responde más o menos, bueno, las que la comunidad elija a ellos y que por alguna manera se ordenen para rescatarla, dijo, pero no tengo así, claro, él no propone una serie de cosas que hay que rescatar, sino dice, mira, a mí me importa más o menos si entre la cueca y el Chocman y la negrita me da medio lo mismo, lo importante es que encuentre en la sociedad una forma más o menos de ponerse de acuerdo respecto a eso. Claro, Sandel está en ese momento previo a las soluciones, o sea, lo que hace Sandel en toda su obra es justamente ver, bueno, acá hay un problema y cuáles son las tensiones de todo este problema. Claro, es frustrante, Sandel de hecho. nunca propone yo diría que no se puede decir que hay una filosofía de Michael Sandel, lo que hay es muchas críticas que hace Michael Sandel a distintos problemas que surgen en el liberalismo. Sí, es frustrante leer a Michael Sandel porque al final del día le preguntan ya, ¿y cuáles son esas cosas? Y siempre responde, bueno, las que la sociedad estime como conveniente. Es decir, ya, está bien. Bueno, eso. Esa fue mi intervención de la intervención de la intervención. Bueno, entonces, muchas gracias. Dejamos a todos los oyentes que vean esta discusión invitados a seguirnos en las redes sociales, el Centro de Reflexiones Públicas, también a Filosofía y Humor, obviamente, que también en esta ocasión quisieron colaborar con nosotros. Entonces eso, nos estaremos viendo para otra ocasión en estos conversatorios o debates del Centro de Reflexiones Públicas. Que estén muy bien. Igualmente, muchas gracias por invitarnos. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes.